Hoy nos acompaña nuestro alcalde Luis Miguel Núñez Romero, nuestra concejala de Deportes Salobrar Núñez Esteban y nuestro dinamizador deportivo de la Mancomunidad de la Vera, Manuel Murillo Tena. La tercera edición de la Gala del Deporte Jaraiceño, la cual se va a realizar aquí en el César Carlos esta noche, muy bien acompañado con todos ustedes. Hoy, en esta tercera Gala del Deporte Jaraiceño, se va a reconocer a deportistas, a asociaciones, a colectivos, a equipos, a entrenadores, en definitiva a todos los que dais vuestra vida, vuestro tiempo libre y vuestro tiempo, en definitiva, a la práctica del deporte en cada una de vuestras disciplinas a las cuales os formáis. Nuestro alcalde Luis Miguel Núñez Romero. Deportes Salobrar Núñez Esteban. Quiero decir gracias a mis entrenadores y a mi familia por este apoyo que hemos tenido y muchas gracias al pueblo. Agradecer al ayuntamiento los premios que están realizando por el deporte, porque están llevando una gran labor. Álvaro, Daniel Santos, Adrián, Ernesto Jaime, Daniel Vicente, Nicolás, Diego, David y Alejandro. Sin ellos, esto no hubiera sido posible. Gracias, buenas noches. Enhorabuena por ese premio. Un aplauso, por favor. Disculpar a Óscar, que está de vacaciones y no puede estar aquí presente. Y nada, simplemente el premio el esfuerzo de todo un club, una ilusión por el deporte que más nos gusta, que es el ciclismo. Mariela, un aplauso. Preciosa nieta. Mi padre, como ya sabéis, que no para, la semana pasada vino el Camino del Cid, la semana pasada hizo el Camino de Santiago y esta semana está rumbo a Lisboa. Pues nada, ella está afuera, está haciendo lo que le gusta, que es su deporte, y intentando conseguir todas las metas que se está proponiendo y poco a poco vamos consiguiendo las metas. Le entrega el premio nuestro alcalde Luis Miguel Núñez Romero. Sus ganas de participar y superarse le llevan a participar en el Club Deportivo Las Paces en el primer circuito de España de personas con parálisis cerebral.